Hola, queridos amigos de Casa Belén. Estamos nuevamente en esta transmisión sobre estudios bíblicos del libro de Mateo, Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 10. Solamente vamos a trabajar en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias y bondades, por traernos hasta este momento nuestra vida. Gracias, Señor, por cuidar de nuestra familia, y en este día recibimos tu palabra, sabiendo que ella es pan de vida, sabiendo que eres tú mismo, porque dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios. La palabra es aquella que hizo el mundo. Eres tú, Señor. Y por eso te recibimos y recibimos esa porción. Bendícenos con esa porción. Instrúyenos, fortalécenos, llénanos de tu gracia y de tu amor, sobre todo para estas fiestas de fin de año 2023 y todos los peligros que enfrentamos cada día. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, dice así, Mateo capítulo 4, verso 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verso 5 dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, queridos amigos, ustedes dirán: bueno, ¿por qué una porción de esta escritura en unas fiestas que celebramos a nivel mundial, que es la fiesta de la Navidad? Bueno, pues hoy es la oportunidad que el Señor da siguiendo el estudio bíblico que llevamos, y por algo el Señor ha tomado esta porción de la escritura, o permitido que esta escritura llegue en un día como hoy. Es un día maravilloso donde las familias se reúnen a celebrar el nacimiento del Señor Jesús, aunque estoy segura escrituralmente que Él no nació en esta fecha, pero se acostumbra a celebrarlo. Sin embargo, a veces hay momentos donde se salen de esa celebración íntima, y hay oportunidades para muchas cosas que no son de Dios. Entonces el Señor sabe por qué nos está advirtiendo en un día como hoy. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Fíjate que Él no se puso en ocasión de una tentación, sino que fue el Espíritu Santo después del bautismo, lleno del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo el que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. En el plan profético de Dios, en el plan de Dios para el Señor Jesús, mientras estuviera en la tierra, esa prueba tenía que
enfrentarla, pero no la iba a enfrentar solo, sino con el poder del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor era y es completamente humano, pero Él es divino porque Él es Dios. Sin embargo, Dios encarnado. Y mientras estuvo encarnado, Él se sometió al Padre, al plan divino preparado desde la eternidad, y no trató de satisfacer sus deseos en la carne voluntariamente. Se sometió a Dios como hijo, dándonos ejemplos a nosotros, ¿sí? Entonces, después Él hizo un ayuno, ya iba a comenzar su ministerio lleno del Espíritu Santo. Hizo este ayuno por acuerdo con el Padre desde la eternidad, y hizo ese ayuno 40 días y 40 noches. Y cuando ya llegó ese periodo, tuvo hambre. Y eso es muy importante porque nos habla de que nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Adón, en hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, es completamente divino, pero también completamente humano. Y tuvo hambre en ese periodo, ¿verdad? Entonces es en ese momento crítico donde aparece el tentador. El enemigo de nuestras almas siempre va a aparecer en momentos donde estamos vulnerables, ¿sí? Estamos vulnerables, estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos estamos ansiosos porque necesitamos tomar decisiones importantes. Muchas ideas llegan a la mente, muchos pensamientos se cruzan, estamos confundidos. Llegan momentos donde estamos solos, donde hemos decidido lanzarnos al mundo para satisfacer algunos deseos del mundo, para ser como las demás personas, para aprovechar el momento, para que no digan la gente que uno es extraño, que uno se aparta, que uno no se acomoda a las normas sociales. Es en esos momentos donde uno dice, bueno, ¿qué va? Vamos a hacerlo, esto no es nada, y uno comienza a racionalizar el momento en que está. Dice, bueno, pues uno podemos probar alguito, esto no es malo, Dios siempre va a estar de acuerdo. Ahí cuando uno comienza a racionalizar, a medir fuerzas y no aferrarse al Señor y a su palabra, y a tomar la decisión que tomó el Señor Jesús de no satisfacer nuestros propios deseos de una manera incorrecta o inapropiada, o en el momento inadecuado. No es que el deseo como tal de tener hambre era malo, no, porque completamente humano. El Señor estaba en su necesidad de comer para poder vivir. Sin embargo, Él tomó la decisión de no usar sus poderes divinos para satisfacer ese deseo. Se sometió a Dios. Sabía que Dios lo iba a sustentar porque ese fue el acuerdo, el plan divino. Y no era el momento de Él salir a hacer un milagro, usar su poder y hacer el milagro y hacer que esas piedras se convirtieran en pan para Él comer y satisfacer ese deseo, y ya. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y el enemigo le puso esa prueba allí. Era una prueba que tenía que ver con nuestros deseos. Es decir, satisface tus deseos como tú quieras, a la manera que tú quieras, como la hace el mundo, y no como Dios. Dios es muy complicado, Dios te pone muchos problemas, es un Dios que está allí solamente para enojarse, para poner límites a las personas, para frenarlas en su desarrollo. En cambio, tú puedes tomar de todas las cosas, satisfacerlo, y no va a pasar nada. Y no es verdad. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces, la prueba que le coloca el enemigo, que viene en el verso 4, tiene que ver con eso. En el verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usa tu poder divino para que estas piedras se conviertan en pan y te alimentes, porque Dios te ha dejado solo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Deja la puerta abierta y verás cómo te llegan un montón de flechas
un montón de saetas que son ideas, y si tú las aceptas se convierten en pensamiento y luego se van fortaleciendo en nuestras mentes, y llega el momento en que nosotros empezamos a actuar conforme a esas ideas, esos pensamientos, porque le damos creencia, le damos fe, y entonces estamos trabajando para el enemigo y no para el Señor, y aparte estamos trabajando en nuestra contra. El Salmo 91 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Verdad? Y unos versos anteriores dice que Él te librará del lazo del cazador. Ahí está hablando del tentador, de Satanás, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá el Señor, y debajo de sus alas tú vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo vamos a vencer esta prueba? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo, y está en la palabra. Y el Señor nos da una cátedra de cómo usar la palabra en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, bendito y alabado sea el Señor, porque dice aquí que no temerás el terror nocturno ni saeta. La saeta es una flecha. ¿Esa flecha cuál es? Son esas ideas, son esos pensamientos que llegan a nuestra mente como una batalla mental. En este canal ya tenemos allí algunos títulos, tales como Yo soy muro y derribando fortalezas, que nos pueden ayudar a derribar estas cosas en estos procesos donde el enemigo aprovecha, nos ataca, estamos preocupados, angustiados, o no estamos preocupados, pero se nos presenta una situación allí, no la buscamos, o sin darnos cuenta nos pusimos en un momento, y de repente el enemigo salta a la vista. Ya ha venido haciendo un estudio de cuál es el momento oportuno donde atacarnos y por dónde atacarnos, y entonces vio este momento donde el Señor estaba débil por su humanidad, y entonces dijo, bueno, aquí esta es la hora, voy a moverlo a que Él mueva sus poderes, haga sus poderes, y se salga del acuerdo del plan divino, del someterse a Dios completamente como humano y esperar que Dios le sustentara. Yo lo voy a sacar de eso, lo voy a desenfocar para que Él actúe por sí solito. O sea, entonces ahí el Señor cometería una rebelión. ¿Por qué? Porque estaba actuando por sí mismo para satisfacer un deseo en el momento inapropiado y de la manera menos, digamos, adecuada, ¿verdad? Estaba obedeciendo más al enemigo que al mismo plan de Dios. Y el plan de Dios para la humanidad allí correría peligro, porque si el Señor ejecutaba sus poderes para convertir las piedras en pan y satisfacer ese deseo delante del tentador, ocurría que se arruinaría todo el plan de Dios para que el Dios encarnado viniera a este mundo y en una humanidad totalmente humana, sin pecado, viviera, diera los pasos de fe, la palabra de fe, y luego llegara a la cruz y entregara su vida para morir por nuestros pecados. Él no fue pecador, Él recibió nuestros pecados, Él fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados para darnos libertad, sanar nuestras heridas y curarnos de nuestras enfermedades. Ese plan se arruinaría si el Señor hacía lo que el enemigo le decía. Entonces el Señor le responde con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. En otra oportunidad vamos a conocer los detalles específicos de esta palabra, pero esta palabra se la da el Señor a el pueblo de Israel cuando le dice, te probé, te llevé al desierto, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea,
allí el pueblo de Israel supo por qué Dios los había llevado al desierto. Le faltaban algunas cosas y ellos fueron probados allí por Dios, que no era solamente por nuestros esfuerzos, sino por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que inspiró, la que hizo este universo, y yo tengo que accionar esa palabra en fe para que obre a mi favor y se abran las puertas y se derramen bendiciones justo cuando se necesita. Padre, tu palabra dice tal cosa. Yo no voy a hacerlo como para satisfacer este deseo rápidamente y ya y no pasa nada. No, tú has dicho que ese deseo, satisfacer ese deseo a mi manera, en el momento inoportuno, voy a tener consecuencias que me van a afectar mi relación contigo y me perderé de las bendiciones y de las oportunidades grandiosas que nosotros tenemos cuando decidimos obedecerte. Tengo hambre, no voy a robar, no, tú me vas a ayudar, tú me vas a abrir puertas, tú me vas a dar ese trabajo, yo voy a buscarlo en tu nombre sin desesperación, pero yo voy a salir a buscar más bien mis promesas, porque tú has dicho que tú me abrirás puertas y yo lo voy a hacer en tu nombre, voy a actuar lo que tengo que hacer, mi parte la voy a hacer, pero yo sé que tú vas a abrir esa puerta para mí, pero yo no voy a morir en este desierto sin ver tu gloria. Entonces el Señor allí actuó y le recordó que no solo de pan vivía el hombre, sino de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios, es por lo que Dios ha decretado. Y eso nos da un ejemplo tremendo de cómo conocer las Escrituras para tomarlas como referencia en los momentos, todos los momentos de nuestra vida, especialmente esos momentos oscuros donde el enemigo viene a probar, a hacer trizas nuestra fe y a hacernos, empujarnos a que vayamos y hagamos las cosas a nuestra manera, como siempre la hemos hecho, y pues podemos resultar en un tropiezo para nuestra vida, para nuestra familia, para nosotros mismos y para el plan de Dios, para arruinar el plan de Dios en nuestras vidas. Bueno, el verso 5, entonces el diablo, que es prácticamente es una partícula ahí en griego que pues prácticamente es contrario, ¿verdad? A hablar, a lo bueno, al buen habla. Este es un ser nefasto que se encarga de difamar la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Volvió y le citó el Salmo 91, aquí le cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo tengo el Salmo 91 aquí y en Reina Valera, pues dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Y el verso anterior, porque es el Salmo 91, versos 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tírate y ya, y Dios va a accionar enseguida, ¿verdad? Su palabra y vas a salvarte. Como eres el Hijo de Dios, pues te va a salvar y como Él dice en la palabra, pues que se cumpla, ¿no? Entonces ahí está probando, digamos, el poder, ¿verdad? El poder del Señor, porque como Hijo de Dios también podría accionar su poder para no caer. ¿Sí? Toda el pueblo de Israel que tenía el templo como algo sagrado y era algo reconocido en toda la ciudad de Jerusalén e incluso por los peregrinos de las personas que habitaban en los lugares alrededores, y si veían que alguien se tiraba de allá arriba y quedaba vivo, pues indudablemente ese es el Mesías. O sea, lo reconocerían como Mesías, pero el Señor vino en primer lugar a entregar su vida por nosotros como cordero, como el cordero inmolado eternamente y para siempre. El plan de Dios se arruinaría. O sea,
Entonces el Señor le cita nuevamente las Escrituras en Deuteronomio 6:16 y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos creer que el Señor es un mago, ¿verdad? Es Alibaba, es como el cuento de Alibaba. Entonces Él está allí para cumplir nuestros deseos como un mago que sale o como las películas, ¿verdad? De Hollywood, y entonces sale allí el Señor a cumplir nuestros deseos y nuestras ansias de poder, y es nuestro esclavo, y entonces hace lo que nosotros queremos para demostrar que estamos con Dios, o que Dios está con nosotros, y mira, Dios hace esto, lo que yo digo, lo que yo declaro, pero es realmente buscando un deseo mío, no es la voluntad de Dios. Como te digo, es algo que es inoportuno, es algo totalmente inoportuno y necio. En este caso sería una necedad. Entonces no podemos estar probando al Señor con cosas que lo que realmente son necias, insanas, y pretender que el Señor es nuestro esclavo que satisface nuestros deseos, en nuestras ansias de poder, de riqueza, de lo que sea, y termina siendo el Señor nuestro esclavo y no nuestro Dios y Señor, no al revés. Entonces, fuera de lugar completamente eso. Y el verso 8 dice otra vez, o sea, es la tercera vez, otra vez llegó el diablo al Señor a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todas las naciones, todo lo que se estaba moviendo en esa época, la fama, todo lo que mueve la vanidad humana, todo lo que mueve el ego humano, fue lo que le mostró. Sí, la fama, los placeres, los deseos, la gente arrodillada a los pies, embelesada, me imagino las mujeres, los hombres también allí, esclavos, trabajando como esclavos para el Señor. Él le trata de pintar ese pasaje, ese cuadro al Señor. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, es absurdo, ¿no?, que una criatura caída le ofrezca al Señor Dios Todopoderoso el mundo que Él creó. Pero obviamente que el enemigo se valía de que en el huerto del Edén, Adán y Eva le entregaron, por querer satisfacer sus deseos carnales, sus deseos de los ojos, de la mente y de su corazón, y creer las mentiras del enemigo, le entregaron a Satanás el poder para gobernar temporalmente el mundo. El mundo en este momento está bajo los pies del maligno, así lo dice la Escritura en las cartas del apóstol Juan. Y adicionalmente, ese mundo está siguiendo una corriente, un espíritu de rebelión que está gobernando este mundo. Pero el que es dueño de este mundo es el Señor, y viene a reinar muy pronto. Ya vino como Cordero, ahora viene como Rey y Señor, y todas las naciones y el mundo entero tendrá que doblar rodillas delante de Él y reconocerle como el Alfa y el Omega, el que estuvo muerto pero ahora vive para siempre, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor le responde también con la palabra, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Eso también está en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 13. O sea, eso es una maravilla cómo el Señor conoce las Escrituras, ¿verdad? Él es el autor de las Escrituras, Él es la palabra viviente, y adicionalmente también vemos cómo el enemigo se conoce las Escrituras, pero para ajustárselas a Él. Entonces podemos también enfrentar personas que se acercan a uno para, digamos, ofrecernos cosas, tentarnos allí, y entonces pueden estar hasta racionalizando con nosotros la interpretación de las Escrituras. No, pero si es que Dios no dice que tú te prives de esto. Al contrario, Dios dice que Él es bueno,
que Él quiere que sean felices, Dios es esto, y empiezan a razonar contigo y bueno, a ver, te proponen allí y uno es el que toma la decisión de, no, yo me sujeto a las escrituras. Entonces es muy bueno también que uno lea las escrituras, lea el contexto en que está escrito las escrituras para conocer, dar una interpretación adecuada a las escrituras y decir, no, es que el pasaje que está allí no está hecho para esto, está hecho en este contexto. Y así uno sabe que lo que le están ofreciendo o lo que uno está escuchando por ahí está fuera del contexto totalmente y no es lo que Dios quiere para uno. Entonces mire que Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor que nos ha hablado este día, nos ha dado unas instrucciones, unas pautas allí para cuando vienen estos momentos difíciles donde nuestra fe se pone a prueba, nuestra obediencia a Dios se pone a prueba, porque no solamente es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo recito, sino que yo tengo que obedecer. Entonces Él viene en esos momentos difíciles, pero si nosotros tomamos la decisión correcta, dice allí que el mundo pasa y esas cosas, pero el que obedece permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identificación, nuestra relación con Dios. No es que Dios se enoje con nosotros, no, es que se agrada y aparte nuestra relación fluye de una manera rica y especial si obedecemos al Señor y dejamos pasar esos momentos de satisfacer nuestros deseos de la carne, de la mente, de la sociedad, ¿sí?, que está alrededor allí, mostrándonos que tal cosa está bien, pero resulta que es contrario a la palabra, nos hace daño, contra toda racionalización humana, contra toda mala interpretación, contra todas personas que, bueno, de pronto muy queridas vienen y se acercan a uno para decirle no, pero si es que tal cosa, a racionalizar, y es como si estuvieran participando en esa tentación sin ellos querer, ¿verdad? Otras veces sí lo saben, después cuando uno toma allí, se ríen, se burlan y nos exponen públicamente a vituperio o a risas, ¿sí? Hay personas que llegan a eso, otras no, pero las bendecimos y le decimos, prefiero hacer la voluntad de Dios, quiero que Dios bendiga mi vida y quiero conseguir la satisfacción de este deseo en el momento justo y a la manera que Dios quiere, no a mi manera, porque siempre que lo hacemos a nuestra manera, vamos a llegar a situaciones terribles contra nosotros mismos, contra otras personas. Entonces, definitivamente es mejor esperar en Dios. Y lo otro es todo deseo de poder, de riqueza y de vanagloria, lo sometemos a los pies del Señor, porque sabemos que en el nombre del Señor vamos a ser vencedores. Aquí dice que todo aquel que obedece al Señor vence al mundo. El mundo pasa, pero el que tiene al Señor siempre permanecerá para siempre. Uno mirará atrás y se dará cuenta que muchas cosas pasaron, ya ni nadie las recuerda, pero nosotros seguimos adelante y estamos en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa, porque hoy se hace viva y eficaz en estos momentos donde hay tantas oportunidades para racionalizar tu palabra, para desecharla y escoger nuestros propios caminos, nuestros propios preceptos, nuestras propias creencias, opiniones y apartarnos de ti. Nos entregamos a ti y pedimos que estas fiestas sean maravillosas, de la mano contigo, triunfando contigo y llenándonos de la verdadera Navidad,
que es de tu paz, tu shalom, tu gozo, tu felicidad y sobre todo tu salud en nuestras vidas. Danos la fortaleza para resistir, para vencer a nuestros propios deseos y toda tentación del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te bendecimos eternamente y para siempre. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, un abrazo. Escuchen esta ministración, va a ser valiosa, nos edificamos y somos bendecidos. Sácale un tiempito a Dios y sácale un tiempito a tu propio crecimiento espiritual y vence escuchando estas palabras que tienen vigencia para nosotros todo el tiempo. Un abrazo y que Dios les bendiga y tengan un año 2024 lleno de muchas bendiciones de la mano del Señor. Amén y amén.